En la Edad Media, el negocio de las reliquias cristianas estaba en auge. Había gran cantidad de cálices, de trozos de madera de la cruz y por supuesto de santos sudarios, cuyo número rondaba la cuarentena. Muchas de ellas eran burdas pinturas que no engañaban a nadie, como la que compraron los Saboya a principios del siglo XV. Ocultaron la misma durante 4 décadas y cuando la volvieron a exponer nadie recordaba la anterior. Mostraron entonces la que todos conocemos, la habían sustituido. Y esta era muy sorprendente. La aristocracia de la época utilizaba estas reliquias como instrumento político, económico y propagandístico, al vincular la figura de Cristo con quien disponía de dichas reliquias. Tanto los Saboya como los Medici fueron mecenas de Leonardo da Vinci. Los Saboya llamaron a Turín, su capital, a Leonardo para que trabajara para ellos. En 1490 encargaron la creación de un sudario para sustituir al que mantenían oculto, y Leonardo se puso manos a la obra. El Carbono 14 dicta que el sudario de Turín es una tela fechada entre 1260 y 1390. Evidentemente, Leonardo utilizó una pieza antigua para elaborar el sudario. Se dice que Leonardo era un homosexual que no creía ni en la aristocracia ni en la iglesia, pero necesitaba de estos, que eran los grandes mecenas de la época, para poder desarrollar su arte. Se cree que era ateo y no nombra a Dios ni una sola vez en las más de 7000 páginas que nos dejó escritas. Le interesaban las artes y las ciencias y se guiaba por la naturaleza. No temía la ira de Dios por participar de este engaño. Así con él satisfacía a sus patrocinadores y también su propio ego. Utilizó sus conocimientos de anatomía para elaborar el sudario y seguramente usó el cuerpo de un cadáver, uno de estos que solía diseccionar para estudiarlos, mientras que para el rostro utilizó el suyo propio, exactamente idéntico a uno de los autorretratos que casualmente pertenecía también a la familia de los Saboya. Los feligreses adorarían su imagen y no la de Jesús, algo que tuvo que inflar enormemente su ego. Utilizó una cámara oscura, método conocido por los más ilustres pintores de la época. En un cuarto oscuro se hacía un agujero en la pared y la luz proyectaba el exterior al fondo de una caja colocada a tal efecto que recibía la imagen invertida. Era como disfrutar de una fotografía que podían copiar a la hora de pintar, lo que facilitaba mucho su trabajo, sobre todo en cuanto a medidas, tamaño y escala. Se discrepa sobre si utilizó algún tipo de plancha que al calentarla creó una leve quemadura en la tela, plancha que se ha demostrado podía provocar ese efecto tridimensional que se ve en el sudario, o si con la cámara oscura el uso de sustancias químicas como por ejemplo el nitrato de plata, que ya era conocida en la época, fueron las que plasmaron la imagen en la tela. Fuera una u otra opción, lo que se proyecta en el sudario es una quemadura que apenas penetra la tela,
lo que podríamos considerar como un prototipo de fotografía de la época. Lógicamente esto se mantuvo en secreto, puesto que el hecho de que no se le encontrara una explicación a la imagen la hacía mucho más creíble. Lo que no sabían es que este proceso resaltaba el negativo, como demostró una fotografía hecha al altar y a la sábana en el siglo XIX, que mostraba una imagen en negativo mucho más nítida, lo que explica el proceso primitivo fotográfico que se utilizó para crearla. Si en la tela se hubiera plasmado la imagen de Jesús, como dicen los creyentes, no podría haber mostrado el rostro de manera tan nítida, puesto que la tela no toca nunca todas las facciones de la cara. Este proceso se ha experimentado. Sobre todo contacta con la nariz y los pómulos, que es lo que debería haber mostrado la tela, si no es porque se trata de una obra de arte manipulada. Por otro lado, sabemos que el cuerpo es mucho mayor en proporción que el rostro, lo que debe responder a que se trata de imágenes distintas, el cuerpo de un cadáver y el rostro de Leonardo, como comenté antes, que al proyectarse en la imagen de la cámara oscura, el tamaño es inversamente proporcional a la distancia de la caja con respecto a la luz que penetra por el orificio de la pared. Es decir, cuanto más lejos, más pequeña la imagen, y cuanto más cerca, más grande, lo que evidencia que no se tomaron las dos imágenes a la misma distancia. Luego se montaron juntas, como prueban los dos cortes que se ven en el sudario, tanto en el cuello como por encima de la cabeza. Resumiendo, la sábana santa es un ejemplo de la genialidad inagotable de Leonardo da Vinci, maestro de maestros.